Bien, buenas tardes. Ahora sí, señores estudiantes, 2:05 en punto. Ya esperamos 5 minuticos. Bueno, conmigo 14. Bien, nos quedó en revisión. Ya les compartía en el chat el link de acceso a la pizarra y por aquí por la pantalla principal también. Entonces, en ese sentido, quedábamos en revisión precisamente de esto. Vamos a hacer un recordería así súper rapidito. Hemos venido demostrando algunas cosas, algunas situaciones, entre ellas la masa molecular de un compuesto, los cálculos centesimales para determinar cuál es el elemento más abundante y más escaso en un compuesto. Estuvimos recordando distribución electrónica para comprobar grupo, periodo, clase de periodo, tipo de familia, en fin, de los elementos químicos, de algunos elementos químicos, porque trabajar 118 elementos químicos para demostrar todo eso, bueno, no es lo realmente importante. También hemos venido recordando, si está a la derecha y me hablan de electronegatividad o con respecto a la densidad, como propiedades periódicas. Nos hace falta un complemento. El complemento es, si yo sé cómo demostrar o cómo comprobar más bien la ubicación de un elemento en columnas o en filas y sé cómo se llaman cada una de las familias tipo A y por qué se llaman tipo A, cuántas columnas en total hay, cuántas clases en total hay, cuántas filas, todo eso que hemos venido repitiendo. Nos hace falta la última vuelta de la tuerca. Es decir, ¿cómo compruebo entonces esas fórmulas que tienen los compuestos químicos, que sería el agregado de elementos? Hay dos maneras para hallarlo. Una es demostrando y calculando la fórmula mínima. Como su nombre indica, lo mínimo es insimplificable. Eso lo vamos a demostrar hoy. Es decir, en la fórmula del agua, por ejemplo, vamos a encontrar una proporción de hidrógenos con respecto a oxígenos. ¿Cómo puedo demostrar yo que ese 2 en realidad es 2 y no puede ser un 1,5? ¿O por qué no puede ser un 3 o cualquier otro número? Porque tiene que ser el 2. Hay una explicación para ello. Y la explicación es fundamentarnos en la demostración de las fórmulas mínimas por un lado y de las fórmulas moleculares por el otro. Hay un proceso para ambas. Hay un proceso para hallar la mínima y hay un proceso para hallar la molecular. Voy a compartirles esa que se me olvidó, pero yo la tengo aquí. No vamos a demorar mucho. ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es la expresión para el cálculo de las fórmulas moleculares? Un segundito. Debo tenerlo por aquí. Esto, aquí está. Lo pegamos y listo. Ya, resuelto el problema. Esto no es necesario memorizarlo, para nada, pero sí saberlo utilizar. Entonces, como estamos en el análisis de este primer ejercicio, yo les decía ayer que necesito pues la tabla periódica a la mano y necesito una calculadora, porque es la manera de demostrar 1,1, posición tabla periódica, 1,2, demostrar las masas atómicas. Y tenemos en análisis un ejercicio. Me dice el primer ejercicio, el benceno es el primer hidrocarburo aromático. El término aromático se refiere a que antiguamente se pensaba, se creía y se daba por cierto que los olores de las sustancias químicas estaban muy relacionadas con sus propiedades y que habían algunos que tenían más olor que otros. Obviamente, el agua no tiene olor, porque el agua es incolora, inolora e insípida. Pero hay otros compuestos que sí tienen un olor característico, como el caso del benceno. Se usa para fabricar ciertos tipos de caucho, lubricantes, tinturas o pinturas, detergentes, medicamentos y plaguicidas. A nivel natural, los volcanes y los incendios forestales son fuentes naturales de esa sustancia.
también es un componente importante del petróleo. Nada más, gasolina y humo de cigarrillo, altamente perjudicial, la habíamos mencionado. ¿Qué me piden? Que calculemos dos cosas. Primero la mínima y luego la molecular. Pero hasta ahora, ¿cómo la vamos a hallar si no me han dado datos? Me los dan. Me dicen que para ese compuesto hay una parte aproximada de un 92.307% de carbono y el resto de hidrógeno. Primer dato. Luego me dicen que la masa molecular de la expresión molecular es de 78 gramos mol. Les mencionábamos en la clase de ayer que como es hidrocarburo, solo va a tener dos elementos, carbono e hidrógeno. Ellos me dicen que de carbono hay 92.307%, pero no sabemos cuánto hay de hidrógeno. Pero en el propio ejercicio me dicen, ¿qué debo hacer para hallar lo del hidrógeno? El resto de hidrógeno. Es como cuando me dicen, mi papá, o porque yo quiero comprar una camiseta de la Selección Colombia, y mi papá te dice, no, yo te voy a dar 20.000, tú pones el resto. El resto lo pones tú. Si cuesta 28.000, pues tú vas a poner 8.000 pesos. El resto. Esa palabrita nosotros decíamos ayer, bueno, si la sumatoria de todos los cálculos porcentuales me debe dar aproximadamente 100, yo a ese 100% de la molécula le resto lo que me dan de carbono, 92.307. Este número ni es inventado, ni se nos ocurrió, ni es para que eso se vea allí. No, también hay una manera de demostrar eso. Me daría el porcentaje de hidrógeno. Hoy vamos a continuar el ejercicio. Estaba poniéndolos allí en contexto para no comenzar así, pum, de una. Hacemos la resta sencilla, 100 menos 92.307. Eso me da aproximadamente 7 puntos. Perdón, eso así delgadito no me gusta. 7 puntos. Vamos a tomar 3 cifras decimales porque aquí me dan 3 cifras decimales. 693% de hidrógeno. Si quiero comprobar que eso en realidad es el 100%, pues sumo carbono e hidrógeno. Entonces, como los porcentajes me representan gramos de la molécula, entonces ya me hace falta un datico para hallar número de moles, porque estas cifras se convertirán en masas iniciales para hallar el número de moles, que en realidad son los subíndices que vamos a encontrar. Y tienen que ser enteros y tienen que ser positivos. También hayamos hablado de eso en clases anteriores. Entonces yo me voy a la tabla periódica y verifico, para no gastar más hojas allí, verifico que el carbono tiene de masa atómica 12 y que el hidrógeno tiene de masa atómica 1. Entonces vaya verificando en casa, si esos números son o no. Si no son, me dice, profe, está equivocado. Yo con mucho gusto corrijo acá. Carbono 12 e hidrógeno 1. Eso correspondería a la masa molecular. A la masa molecular. Un segundito, ¿alguien me quiere decir algo? Vamos a ir a la pantalla. María, bueno, en el momentico no me han sugerido que acepte a nadie, pero voy a estar pendiente, Maggie. Gracias, muy amable. ¿Oíste? Ya entré, profesor. Ah, perdón, ya entraste, Luisa. Ok, mucho mejor. Bueno, entonces en ese sentido, con esos valores, yo ahora sí puedo empezar a proponer número de moles del que hablábamos ya hace ratito atrás. Entonces yo propongo número de moles para el primer elemento, que es el carbono, no es porque yo quiera, porque el ejercicio te dice de carbono, aparece de primero y eso debo respetarlo, el orden de los elementos. N de carbono, que es el número de moles, y N de hidrógeno, que es el segundo. Como no necesito volver a escribir la fórmula del número de moles, vamos directo al dato. Masa inicial de carbono, su porcentaje, pero en gramos, 92.307 gramos, porque es la masa.
sobre partido entre la masa molecular del carbono, el numerito que acabamos de hablar, 12, que es la tabla periódica. Está en la tabla periódica. 12 que, como es masa molecular, gramos mol. Ahorita cancelamos. Y propongo la del hidrógeno. Masa del hidrógeno, la acabamos de calcular. 7.693 gramos. Partido o entre la masa molecular del hidrógeno, que según la tabla, vamos a trabajar con números enteros aquí, 1, porque 1,00 algo es insignificante. Entonces divido entre 1 gramo mol. Me dice matemáticas que operaciones contrarias con unidades iguales, pues cancelo. Por eso cancelo aquí gramos y cancelo aquí gramos. Y en el otro caso, cancelo gramos con gramos. Y N me habla de moles. Dividimos 92.307 entre 12, me da 7.69. O bueno, como aquí hay 3 cifras, vamos a tomar 3 cifras. 7,692. Usted vaya verificando en casa. 7,692 moles, que en realidad esos pasarán a ser los subíndices, entre pues 7,693. Me voy a ir un poquito atrás para revisar procedimiento. 1. Deben suministrar el número de moles, no lo dan. El porcentaje, sí lo dan. Y ese porcentaje se refiere a la cantidad grámica. ¿Ok? Pues sí me dan el porcentaje, que es lo mismo que hablar de cantidad grámica. Hallar el número de moles de cada sustancia implicada, lo acabamos de hacer. ¿Cómo? Usando la fórmula que ya usted conoce. Masa inicial, que pasarían a ser los gramos del punto anterior, entre masa molecular, que es la información que me da la tabla periódica. No tengo por qué aprenderme esos datos. Hasta ahí vamos. Paso 3. Seleccionar el número de moles más pequeños de los hallados y dividir todos los datos por este valor para hallar los números, bla, 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 bla. ¿Cierto? Bueno, entonces matemáticamente yo comparo aquí. ¿Cuál es el menor? Prácticamente son iguales. Prácticamente son iguales. Entonces yo divido eso entre 7,692, que es más pequeñito, entre 7,692. Como esta hoja es tan chirriquitica, usted me va a disculpar. Entonces, número de moles de carbono, número de moles de hidrógeno. ¿Cuánto me da? 1 para el carbono. ¿Cuánto me da para el hidrógeno? 1. Regreso al procedimiento. Cuarto paso. Dado caso de no encontrar números enteros, no lo aplico porque afortunadamente para este primer ejercicio los dos números son enteros. No necesito aplicar el quinto paso que me decía multiplicar por pares todos los números hallados hasta conseguirlo, comenzando por el 2, si no me sirve por el 4 y así sucesivamente. No tengo por qué multiplicar porque los números son enteros. ¿Qué me quiere decir esto? Me quiere decir que la fórmula mínima que me solicitan ya la tengo. Ya he resuelto una de las dos preguntas. Fórmula mínima para ese hidrocarburo, ¿cuál es? Entonces yo coloco el primer símbolo, que es el carbono, y el segundo símbolo, que es el hidrógeno. Pero como el número 1 no se escribe, lo dejo indicado. Esta es la fórmula mínima. ¿Por qué sé que es mínima? Porque 1 no tiene mitad entero o entera, y los subíndices son enteros. Y se escriben cuando son diferentes de 1. Listo, el ejercicio me pide halle la fórmula mínima. ¿Cierto? Aquí está, ya la tenemos.
Pero no se van a contentar con eso porque me dicen y molecular. Miércoles. ¿Cómo hallamos la molecular? Hay un procedimiento también, utilizando cualquiera de estas tres opciones. Analicemos. ¿Yo sé cuál es la fórmula mínima? Sí, sí la sé, que es CH. Pero conocemos cuál es la fórmula molecular, no. Luego entonces esta expresión no me sirve porque no conozco la molecular, que precisamente es la que voy a hallar. Miércoles. Entonces, ¿sé cuál es la masa de la fórmula mínima? No, pero la puedo calcular. ¿Y cómo la calculamos? Idénticamente como hallábamos las masas moleculares de los ejercicios anteriores. Igualito. ¿Cuánto vale carbono? Mírelo aquí, 12. ¿Cuánto vale hidrógeno? 1. Entonces utilizo esto. Masa de la fórmula mínima, voy a encontrar un número por n, que no sé cuál es. Y ese n es el que yo voy a despejar utilizando esta expresión. ¿Sí ven? Profe, pero tampoco sabemos la masa de la fórmula molecular. Sí, señor, sí la sabemos. Mírela. Se logró determinar que la masa molecular de su expresión molecular, eso está clarito en el ejercicio, es de 78. Entonces yo lo que voy a hacer es encontrar cuál es la masa de la fórmula mínima. Y ese número lo relaciono con 78. Bueno, yo hallo esto. Vamos a dejar eso quietico ahí y usamos otra pizarrita. Como la fórmula mínima es SH, de esta fórmula mínima yo voy a sacar la masa molecular, que es igual a 1, que es el subíndice que ya encontramos, por su masa atómica relativa, que es 12. Pero como está enlazada, unida, combinada, sumada, agregada, adicionada, como le quieras decir, con el hidrógeno, eso tienes que sumarlo con el número que acabamos de encontrar, que es 1, por la masa del hidrógeno, que es 1. 1 por 12, pues 12. Y 1 por 1, pues 1. Más 12. La masa molecular de la mínima me va a dar 13. ¿13 qué? ¿Cuáles son las unidades de las masas moleculares? Gramos mol. Ahora sí, entiendo que la masa molecular de la mínima es 13. Me regreso un tantico. Ya esto lo conozco. Bueno, aplíquelo. Aplíquelo. Ok. Entonces digo, masa de la fórmula mínima, 13. ¿Qué gramos mol? Voy a buscar un número que me multiplique a la mínima para hallar la molecular. Por n, que es el número que no sé cuánto es, pero ya lo vamos a saber. Es igual a masa de la fórmula molecular. Me regreso porque se me olvidó el número. Y ese número no lo puedo inventar. 78 gramos mol. Coloco aquí 78 gramos mol. Matemáticamente voy a despejar n. ¿Qué hace 13? Multiplica a la n. Para despejarlo vas a hacer la operación contraria. Entonces el número que me va a afectar a la fórmula mínima es 78. Por eso les decía que ese n no tenía unidades. Gramo mol partido, o como dicen los matemáticos, dividido entre masa de la fórmula mínima que acabamos de calcular, 13. ¿De dónde salió el 13? De la fórmula mínima. ¿Y cómo calculamos la mínima? Hallando los coeficientes. ¿Cuáles coeficientes, profe? Subíndices. Gramo mol que multiplica, gramo mol que divide, chao, por eso ese número queda sin unidades.
78 entre 13. 6. Exacto. Ahora sí entiendo que el número que me va a multiplicar, mira lo que te dice la fórmula, el número que te multiplica a la fórmula mínima es igual ¿a quién? A la fórmula molecular. ¿Cómo así, profe? Escribes nuevamente la fórmula mínima que ya calculamos, CH, paréntesis, por 6, que es el número que acabamos de encontrar debido a la relación matemática entre masa molecular de la molecular, masa de la mínima. Y multiplico 6 por 1, pues 6. La fórmula molecular de este compuesto es 6 por 1, 6 y 6 por 1, 6. Ya hemos dado las dos respuestas. Fórmula mínima, mírela. Fórmula molecular, mírela. Si yo quiero comprobar todo, lo hago. Si usted me saca sexta de 6, 1. Sexta de 6, 1. Por eso la molecular es simplificada, mientras que la mínima no. La mínima no se puede simplificar. Comprobación 1. Comprobación 2. ¿Qué es 6 de 78? O más bien, ¿qué es 13 de 78? La sexta parte. ¿Y si será verdad que esta fórmula molecular tiene 78 gramos mol? Claro que los tiene, porque cada carbono vale 12. No le creo, profe, no me crea, compruébelo. 6 por 12 más 6. ¡Wow! 78. No puedo inventar absolutamente nada. Este 78 sale de esta fórmula. Multiplicando 6 por 12 y sumando con 6 me da 78. Segunda forma para comprobar la fórmula molecular. Tercera fórmula para yo saber si es verdad que este porcentaje no me lo inventó el profe mientras me admitía y mientras esperaba que comenzáramos clase. Vamos a ver, pronto me lo pido aquí en una mentirita. Vamos a comprobar, ya usted lo sabe hacer. ¿Cómo comprobaríamos el porcentaje de carbono? Listo. Como sabemos cuál es la masa de la molecular, 78, y sé la fórmula molecular, entonces, ¿cuánto aporta el carbono solito? 6 por 12. Entre, ¿cuál es el 100% de la molécula? 78 gramos, que es la fórmula molecular. Entre 78 por 100. ¡Wow! 92.307, 69231. Es verdad, ese número no lo podemos inventar. ¿Sí ves? Este número que me da el ejercicio no es inventado ni es acomodadito. No, la explicación es la abundancia que tiene el carbono en el compuesto molecular, no en el mínimo, en el molecular. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a volver a demostrar. No, vamos a mostrar el 7,693. No porque me dio la mera resta, no. Eso también tiene una explicación. Como yo sé cuál es la molecular, mírenlo, C6H6, la fórmula del benceno, entonces usted me va a hacer un favor en casa. Yo lo estoy haciendo también acá en mi calculadora. 6 entre 78, que es la masa molecular del compuesto, por 100. ¡Wow! Y no solamente me da esto, pero me da 692307692. Tampoco lo puedo inventar. Todo está sujeto al 100% de la molécula, que es 78 gramos. 78 gramos. De esa manera comprobamos
cualquier fórmula química de cualquier compuesto. Quise comenzar por este porque es orgánico y es lo que vamos a ver el otro año, Dios mediante. ¿Cierto? El benceno. Hasta allí, ¿alguna pregunta? Algo que no haya entendido, que no tenga claro. Profe, ¿de dónde salió ese 92, no sé qué? Profe, ¿y este 12? Recuerde que el 12 y el 1 son las masas atómicas. Este 78 me lo daba el ejercicio. Lo que hicimos fue comprobar la fórmula mínima y la fórmula molecular. No me crea. Vamos a buscar en internet. Fórmula molecular del benceno. Mire, C6H6. Molecular. La estructural me aparece por otro lado. Y mira lo que me dicen aquí. Es un hidrocarburo aromático de fórmula molecular tal. O sea, para yo plantearles un ejercicio, primero consulto usos, dónde se encuentra, para qué sirve, para que usted vea que eso no es porque a mí se me ocurrió. En realidad existe. Tiene la fórmula molecular. Mire, masa molecular o molar 78.11. Todavía mucho más precisa. ¿Cierto? Tiene densidad, pero bueno, eso ya no nos es de mucha ayuda ahorita. ¿Cuántos hidrógenos tiene el benceno? Deberían ser 6. Mírelo, 6 átomos de hidrógeno y 6 átomos de carbono. Mírelo. Eso no es ningún descubrimiento porque la fórmula me lo está diciendo. ¿Sí ves? 6 carbonos, 6 hidrógenos. Bueno, me regreso acá. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio. Esta vez, el del compuesto que más se conoce en el mundo. Es el del agua. Es el del agua. Vamos a hacerlo, sería el segundo ejercicio. Bueno, aquí sí me toca escribirlo. Calcule fórmula mínima para un compuesto binario. ¿Qué será binario? Hola. ¿Qué será binario? ¿Qué será no? ¿Qué significa binario? ¿Ah? Que tiene dos compuestos, ¿no? Que tiene dos sustancias, sí, señorita. Que tiene dos sustancias. Una fórmula que tiene dos sustancias. Bueno, aquí me están diciendo el compuesto es binario y tiene 11.11% de hidrógeno y el resto de oxígeno. Y aquí el hidrógeno no es el resto, sino el oxígeno. Bueno, sabemos la fórmula del agua. Aquí vamos a demostrarla. Porque esa fórmula mínima es así. Bueno. Los porcentajes, recuerden, se relacionan con gramos. Sería lo primero.
Lo segundo, que la sumatoria de los porcentajes debe ser aproximadamente igual a 100, ¿cierto? A 100. ¿Cuánto me debería dar? ¿Cuánto me debería dar el porcentaje de oxígeno? ¿Alguien que me ayude con la resta? Entonces yo propongo, ok, de hidrógeno hay 11.11%, que en realidad son 11.11 gramos. La masa atómica del hidrógeno es 1, y aquí tengo dos datos. ¿Cuánto hay de oxígeno? No me dicen, pero es el resto. Entonces yo, para ahorrar tiempo, a 100, que me da la sumatoria, le resto 11.11. Y me da esa resta el valor de 88.89%. Y fíjate que me da 100 cerradito. Si sumo. Además, la masa atómica del oxígeno es 16. Como me piden mínima, lo que voy a hacer es, con los porcentajes, que en realidad son gramos, y la masa molecular, que proviene del dato que me da la tabla periódica, encuentro los números. Entonces voy a decir N del hidrógeno, masa inicial, el dato que me da la situación, 11.11, entre su masa molecular, 1. Vamos a obviar las unidades. Además, número de moles del oxígeno. Número de moles del oxígeno. Alguien escribió aquí. Ok. Gracias, Maggie. Bueno, no sé si allá en el barrio de ustedes, pero aquí esto está que llueve. O sea que si de un momento a otro quedó en negrito, ya sabe que se me fue el fluido eléctrico. Gracias, Maggie. Entonces, de oxígeno hay 88, dijimos, 89%. La masa atómica del oxígeno aproximada es 16. Para no meterme allí con esas cifras decimales, 15,99, no sé qué. Obvio, esto me va a dar 11.11. Pero esto, vamos a hacerlo aquí rapidito. Entre 16, eso me da 5. Vamos a tomar dos cifras. 55. Tomamos 2 porque aquí nos dio 2. ¿Ok? 2 con 2. Bueno, me decía el procedimiento, me regreso para que no digas que estamos inventando acá. El procedimiento, la guía me dicen, ya esto lo hicimos, me lo dio el ejercicio, ya esto lo hicimos, voy por el paso 3. Seleccionar el número de moles más pequeño. Profe, lo que pasa es que a mí no me gusta seguir las reglas, entonces yo voy a coger el número de moles más grande, el mayor. Si usted lo hace con el mayor, no vas a poder encontrar el número entero. Porque si usted me divide 5.55 entre 11.11, te va a dar un número que es 0,4995499955. No te va a dar un número entero, que es lo que estamos buscando. Entonces, entre este número y este, pues selecciono el menor. Y el menor es 5.55. Entre 5.55 y entre 5.55. ¿Por qué debo dividir entre los dos? Para no afectar. Voy a contar dos números, no uno solo. Esto necesariamente me va a dar 1. ¿Cuántos oxígenos tiene el agua? 1. ¿Y cuántos hidrógenos tiene el agua? Esto me tiene que dar 2. 11.11 entre 5.55. Me da 2.001801801802. Como me da un número entero de entrada, 2.00, me quedo allí.
Chévere, tampoco necesito el paso 4 ni el paso 5. Que me decían, dado caso de no encontrar números, no lo uso porque no los necesito. ¿Y siempre será así? No siempre. No siempre. ¿Verdad? No siempre. Estamos aquí. Ya, esa es la fórmula mínima. Entonces escribo aquí, fórmula mínima. Igual. Coloco los símbolos según el orden del ejercicio, H y O. Y los subíndices que me da cada relación entre el número de moles de cada sustancia con el menor. 2 para el hidrógeno. Y como el 1 no se escribe, dejo esta fórmula así. ¿Cómo sé que es verdad? Bueno, ya sabes la fórmula. Demostremos de dónde salen los porcentajes. Hallando el 100% gramos de esta molécula. ¿Cuánto vale la H? Dijimos que 1. ¿Cuánto vale la O? Dijimos que 16. O sea que la masa molecular del agua, para comprobar, sería 2 por lo que vale la H, que es 1, más 1 por lo que vale el oxígeno, que es 16 en masa. 2 por 1, pues 2. Y 1 por 16, pues 16. Como son dos elementos unidos, formándome un compuesto, me da 18 gramomol, porque es la masa molecular de la mínima. 18 gramomol. Bueno, hallemos el porcentaje del hidrógeno. Comprobemos el 11.11. ¿Cuánto aporta el hidrógeno solito? Mírelo. 2. ¿Entre cuánto? 18 por 100. 2 entre 18 por 100, que eso ya usted lo sabe hacer. No solamente te va a dar 11, te va a dar 11, 11, 11, 11, un montón de unos. Listo, este porcentaje sí es correcto, profe. Está de acuerdo con la fórmula mínima, está de acuerdo con la masa molecular y está de acuerdo con el subíndice del elemento hidrógeno. Si eso es verdad, comprobemos el oxígeno. Solo por ser ociosos, porque si yo compruebo el hidrógeno, necesariamente el oxígeno también. No importa, hágale. ¿Cuánto aporta el oxígeno solito? 16, porque hay un solo átomo. Y un solo átomo tiene de masa 16. 16 entre 18 por 100. Te da 88.88, 88, 88, 89. También es cierto, profe. Profe, y cuando las fórmulas mínimas y moleculares son iguales, ¿qué pasa? No pasa nada. Como en este caso, la fórmula del agua es tanto mínima como molecular, porque es la real. La masa molecular de la fórmula es 18. Si usted me busca la masa molecular de la mínima, pues también te va a dar 18. Y 18 entre 18, 1. Y si tú multiplicas el 1 por la fórmula mínima, pues te va a dar la misma fórmula mínima. Entonces, en este caso, la fórmula mínima y la molecular del agua son exactas. Exactas. ¿Ok? Exactas. Porque mira lo que te dice este proceso final. Mire, ¿sabemos la fórmula mínima? Sí, H2O. ¿Sabemos la fórmula molecular? No lo sabemos, entonces me voy a este. Hallo la masa de la mínima, que me da 18. Con la masa del molecular, que me da 18. 18 entre 18 me va a dar 1. Y ese 1 lo multiplico por la fórmula mínima, que es la misma, H2O. ¿Cierto? A ver, alguien me escribió aquí. Ok, Maggi, gracias. Gracias, muy amable. Igual ya me queda un minutico, Maggi. 44.
Bueno, nos alcanzó el tiempo para hacer 2 ejercicios demostrativos. La última actividad, la número 4, que sería la nota número 12 para cada uno de ustedes, va a estar hasta aquí. Cálculos de fórmulas mínimas, cálculos de fórmulas moleculares. ¿Qué entra? Distribución electrónica, puro ejercicio, mire. Puro ejercicio de las 3 formas, ¿verdad? Estructura atómica, coordenada general, celdas, y esto, o sea, prácticamente puro ejercicio, esta vez. No como la número 3, que fue teoría. Ya aquí vienen los ejercicios, la aplicación precisamente de esa teoría. ¿Sí ven? Hasta aquí. ¿Cuándo les coloco eso? Mañana tempranito. Mañana tempranito. Ya décimo C sabe el reporte. Hay algunos que se están poniendo al día. Entonces, esos que se están poniendo al día no se me aceleren. Yo esos trabajos los reviso este fin de semana, porque usted me entenderá que tengo que atender a los virtuales y a los presenciales. Señor. Profe, pero es que uno tiene mucha tarea, profe. Eso no lo pongas viernes, póngalo la otra semana. Bueno, usted disculpe que yo me meta en esto, pero